Hola Clara, ¿qué tal estás? Hola Amy, qué Em, nervios. qué nervios, no. Hace muchísimo tiempo que hemos hablado de grabar este Sí, episodio y este podcast, así que me hace mucha ilusión tenerte aquí en esa nueva temporada de Wellness with Amy. ¿Cómo estás? pues diría que, como le decía el otro día a unas amigas, estoy en mi prime. ¿Así? En el sentido de, creo que estoy en ese momento en el que todo en lo que llevo trabajando poquito a poco en los últimos años está haciendo como un rompecabezas, un puzzle que de repente todo empieza como o Mm. sea, a encajar, que luego basta que lo diga para que ocurra alguna cosa mala y diga, joder, ¿para qué hablas? Pero no sé, como que diría que bien, Ay, feliz, me tranquila encanta. y con muchas ganas tenía. Pues eso es un buen punto para empezar el podcast y empezar a hablar de lo que vamos a comentar hoy. Ujú. Pues hoy estamos con Clara Aguado, nutricionista, farmacéutica, maratoniana Sí, y a veces triatleta, en proceso. con ganas. Y le gusta escribir sobre la nutrición junto a un buen café, que ahora lo comentaremos. Y hoy le tengo aquí en mi sofá. Muchas Em, gracias. la gente te reconocerá por tu cuenta Run Your Nutrition, donde compartes tus tips nutricionales. También escribes artículos para la revista Elle y algunas otras publicaciones. Y también porque compartes bastante tu trabajo, ¿no? Tu vida profesional y los retos que enfrentes, los logros y lo guay que es, lo que lo disfrutas, porque trabajas en el mundo de la suplementación, Sí, ¿verdad? Así que hoy quiero que conozcamos mejor a Clara, eh, la persona humana detrás de todo esto y un poco todo lo que has aprendido de tu carrera y tus experiencias personales. Eh, y explorar un poco cómo podemos rendir mejor en el deporte, sí. pero también en la vida. Y a ver si, claro, nos ayuda a aclarar nuestras dudas y bueno, ver qué podemos aprender de ti y charlar sobre ese mundo. Así que nada, gracias por venir aquí a mi casita y tener esta conversación conmigo. Sí, además que tú y yo ya habíamos hablado como más veces, pues alguna vez que habíamos salido a correr o algún café y demás, y alguna vez te decía, joder, me encantaría ir a tu podcast. Mm, Entonces, me hace muy, muy feliz y mil gracias por esa súper introducción. de nada. Pues nada, vamos a entrar en materia. Ujú. Más allá de la nutricionista y la farmacéutica y la profesional, ¿cómo te definirías? ¿Quién eres cuando no eres Clara de Run Your Nutrition? Ostras, tremenda pregunta porque Empezamos fuerte. sí, porque cuando alguien te pregunta quién eres y siempre te vas como a lo que has estudiado, Mm, en lo que estás trabajando y ya como que de ahí vas como hilando a quién eres. Y diría que soy como quien, como tú has dicho, una persona que le gusta que todo gire un poco en torno al café. ujú, Pues una persona bastante activa, que le gusta mucho el deporte, porque lo disfruto, porque también me ayuda como a mi día a día y que le encanta todo lo que tiene que ver con la nutrición, ujú. que alguna de mis amigas me dicen, es que eres una ratilla de biblioteca, Yeah. porque cada vez que sale algo nuevo estoy como ahí leyéndolo, porque disfruto también mucho comiendo y al final pues también va un poco en parte por la cultura que tenemos aquí en España de que Mm, el hecho de sentarse en una mesa a comer va más allá del propio acto de comer, sino es tan social, por eso me gusta mucho pues salir a cenar con amigos, salir a desayunar, hacer muchas actividades con gente y siempre alrededor de la comida. qué bonito. Y también diría quién soy, pues eso, me gusta estar con mi gente, pero también pasar con mis ratos, me gusta mucho escribir, Mm, de ahí pues la newsletter que tengo de Mesa para Uno. Y diría que soy una persona súper sencilla, ujú, con mis dudas, pero también alegre. ujú. Y eso diría que soy. Qué bonito, me encanta. ¿Y cómo crees? Porque te apasiona la nutrición, hablaremos un poco de bueno, tu experiencia en el deporte y cómo lo has disfrutado en Ujú.
y dónde estás ahora, pero siempre dónde estás ahora y como tu relación que tienes con el bienestar, ¿siempre ha sido así o cómo ha evolucionado con el tiempo? Yo creo que siempre he estado bastante vinculada con el tema del deporte porque lo llevo haciendo desde pequeña. No voy a decir que haya sido esa niña hiperdeportista exitosa, nada que ver, pero sí que es verdad que cuando estaba en el colegio me encantaba la parte de correr en educación física, que era como todo lo que odiaban las niñas de mi clase. Entonces yo me iba con los chicos a correr y había un chico de mi clase que me dijo, Jolín, pues yo hago atletismo, no sé qué, ¿te encantaría? Entonces yo dije, pues vamos a probar. Y entonces ahí como que me fui metiendo en el mundo del deporte porque yo antes las extraescolares que hacía era ballet, me salí porque no me veía en el mundillo, el tutú rosa no me veía ahí, después cambié a pintura y me di cuenta de, Clara, esto no es lo tuyo, y de la nada descubro el deporte que digo, no tenía como nadie en mi círculo que hiciera deporte como extraescolares. Okay. Y entonces empecé con el atletismo y la verdad es que soy un poco picada y no se me daba muy bien. Entonces de ahí justo un niño en mi clase me dice, pues yo hago triatlón, ¿te podías apuntar conmigo? Y yo, correr, nadar, bici, a priori sonaba como súper guay porque salía con mi padre con la bici y demás. Y yo, pa'lante, vamos con ello. Y estuve haciendo triatlón y me encantaba, pero sí que es verdad que cuando llegué al bachillerato, pues yo soy muy empollona y yo es mis estudios, mis estudios, mis estudios y no veía cómo compaginarlo porque yo estaba súper obsesionada con que yo tenía que ser científico. Pero la frase era científico de laboratorio, Okay. que en verdad luego lo piensas y no hay ninguna profesión como tal así. Pero yo, si alguien me pregunta, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo, científico de laboratorio. Oh. Y entonces, pues, en el instituto me aconsejaron pues, de que lo mío tenía que ir hacia la ingeniería biomédica, farmacia, biotech, algo así, y que se necesitaba mucha nota. Okay. Entonces, paré como ese mundo del deporte y me quedé con el deporte que más me relajaba, que era la natación. Pero nunca he competido como, por así decirlo, en alta competición de natación, porque no se me da muy bien, llegué más tarde que el resto. Y ahí estaba como con el deporte, como luego ya llegué a la universidad y lo fui dejando. Tipo que vas al gym, que alguna vez salía a correr, pero claro, salí una vez, me mataba, sprintaba al máximo porque yo hacía atletismo como de corta distancia, pero nunca de larga. Entonces como que un día salía, me mataba al día siguiente, ya no podía salir y ahí se quedaba. Y yo diría que el mayor punto de inflexión fue el COVID. Ah, claro. Todos fit coco, Pablo Ordo vas a tope. Y yo estaba sola en Madrid y mi tío vivía en un barrio alejado al mío, pero que entre medias tenemos el Retiro. Ah, okay. Y entonces yo decía, no puedo salir de casa, de mi barrio, porque había confinamiento, pero corriendo te dejaban moverte. Ya, 1 hora o algo así como Algo así. máximo. Entonces yo me iba a ver a mi tío con la excusa y volvía. Y a nada tenía como 10 kilómetros. Entonces yo así. Y si voy a ver a mi tío, paso una calle y no sé qué, no sé cuántos. Y así como que empecé. Y de ahí como que me picó el gusanillo de lo de la media maratón. Claro, porque eso no lo sabía de ti, no sabía la historia de cómo entraste en el mundo del running. Porque iba a preguntar cómo llegaste a hacer sprint y atletismo a hacer maratones, pero eso Claro. es la evolución, ¿no? Sí, 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 fue un poco pues el tema de me lo pasaba tan bien corriendo que yo quería correr más tiempo. Yeah. Y todo surgió un poco por el tema, lo que te digo, el confinamiento de es la única persona en mi familia, estaba a un par de barrios, entonces Yeah. solamente se podía ir corriendo. Yeah. Y como compartir ese momento, primero, bueno, como compartir ese momento familiar y algo como un apoyo emocional, ¿no? Totalmente, porque En yo un, estaba en una farmacia en ese momento, que se uy, veía yeah. cargado el ambiente. Sí. Y también como el salir a la calle, estar con tus pensamientos, retarte un poquito más, ¿no? Como pues hago un pelín más, a ver si Es que era ahora así, llego a 1 hora y 10, 1 hora y 15 y de repente... ese era mi pensamiento. Y en la parte como de la nutrición, un poco la evolución que yo he seguido también a nivel como del bienestar, era, yo siempre he sido una niña que no comía bien, que a mí mi madre me plantaba unas judías verdes y yo era como, ¿cómo puedo escaquearme de las judías verdes?
sido una niña que comiera Ok. lo verde. Porque eso es interesante, porque muchas veces hablamos con, bueno, lo típico en una nutricionista o lo que creemos, Sí, es que pues siempre me ha interesado, siempre me ha dado bien, siempre me ha gustado cocinar, entonces por lo tanto era muy natural que yo fuese nutricionista, pero en tu caso el contrario. yo creo que no me he tomado un tomate entero hasta casi los 16, 17 años, en plan, no me fantaseaba el mundo de los vegetales y Yeah. demás, pero sí que es verdad que ya cuando llego como a la ESO, Ajá. me doy cuenta de que para rendir bien, pues mi madre me preparaba, pues es que claro, tienes que tomar verduras porque tal, porque esto te van a dar minerales. Y yo diciendo, vamos a darle una oportunidad. Mi madre se las ha ingeniado toda su vida y mi abuela también, una de ellas que comía casi todos los días con ella, se buscaban todo para que yo me comiera la verdura. Mm. Y entonces empecé como a darle oportunidades, tipo en cremas, en salteados, y me empezó a llamar la atención como en la ESO bachillerato. De ahí que yo, si no me metía en farmacia, me metía en nutrición. Mm. Y ya a los 19, en segundo de carrera, me vengo a vivir a Madrid, Ujú. independizada con mi mejor Y amiga. ahí se va toda la mierda. Y entonces ahí es cuando descubres lo que cuestan las cosas, cuando vas al supermercado Claro. y te das cuenta de que lo más barato son Y los sí. pimientos, el calabacín, Entonces bien, ¿no? claro, Es que entonces, iba a decir, no, y ahí descubres las pizzas congeladas, el McDonald's, los nuggets, nada que ver. pero tú al revés. Claro, entonces yo vivía pues, con mi amiga Inés Mm. y ella sí que comía muy bien y me decía, ay, pues si preparamos para cenar un salteado con el no sé qué, y era un poco por obligación de, si hay que adaptarse al presupuesto que hay este mes, Mm. hay que comer verduras porque sacian, Yeah. son baratitas y empiezas a decir, jolín, pues están ricos, vamos a prepararlas así, asá y tal. Y entonces ahí empecé a comer súper bien cuando me independicé. Yeah. Y sí que Eso es, es lo nunca he escuchado en la vida. Yo al revés, yo me pasó exactamente el contrario, pero bueno. sí, y eso que en mi casa tengo ejemplos de que mi madre se alimenta muy bien y una de las cosas que yo nunca había sido como tan consciente es mi abuela Pilar, que yo cuando voy a verla, es el mítico story que Esto lo subo. he visto en tus stories, que las ensaladas que te pone, que tienen Sí, aguacate, que no sé qué, granada, no sé cuando me cuántos. dice la gente, ¿cuándo probaste el aguacate? Y yo, pues cuando iba a comer a casa de mi abuela, Mm. que siempre, siempre, siempre prepara de entrante una ensalada con aguacate, remolacha, tomate, aceitunas y creo que no me dejo nada, y Mm. cebolla, porque no es de echarle lechuga, ¿vale? Y siempre, mientras estás comiendo, ves ya los frutos secos que te vas a tomar de postre y siempre prepara como algo con omega 3 al principio, tipo algún pescadito y tal. Como ¿Pero ella de... lo hace a propósito o es que tú reconoces que eso es lo que está Yo, haciendo? por ejemplo, una amiga mía me dice siempre como que mi abuela es como su gurú de la nutrición. Ah, Cuando hablo de ella, porque lo hace inconsciente, pero lo hace como todo bien. bien. El orden de la comida también, tipo empezar siempre por un vegetal, que el carbohidrato vaya al final. O sea, Yeah. Pero eso yo creo que se ha comentado bastante en redes en los últimos años, que hay cosas que estamos haciendo ahora que se consideran biohacking, que en realidad es lo que hemos estado haciendo desde los principios de los tiempos, ¿no? sí, sí, sí. Como pues comer en cierto orden o evitar este tipo de comida o lo que sea, como porque con el tiempo, los siglos, pues el ser humano ha aprendido que esto funciona, esto nos sienta mejor, pero nunca se ha puesto nombre y ahora estamos con el furor del mundo del bienestar y del wellness, entonces Pero que todo esto, yo tiene siempre le digo en como si plan, fuese un descubrimiento los garbanzos o algo así, o mi comer. abuela siempre, vamos, mis dos abuelas siempre que ponían lentejas para comer, luego el postre era una naranja o te ponían al lado una ensalada con bien de vinagre. Mm. Ahora ya sabemos que para absorber todo lo que es el hierro de las lentejas tiene que ir con el ácido, en plan, pues, y te dicen, tienes que tomarlo con tu vitamina C para absorberlo mejor. Pero mis abuelas lo llevan haciendo toda la vida. Okay. Y entonces, ¿cómo
fue esa transición? Porque una cosa es que te interesa o que estás comiendo algo, otra cosa es que yo quiero estudiarlo Ujú. porque me apasiona. ¿Eh? ¿Cómo fue, en qué momento cómo te enganchó tanto Claro. como para decir, lo voy a estudiar X, no sé cuántos años tardas en estudiar nutrición y farmacéutica, pero como me voy a dedicar a esto? Pues Porque de eso, de que no comes una verdura a que Claro, me apasiona los minerales y los macronutrientes, los micros y todo. sí, y las Pues células y tal, y cómo se suelta este mineral y esta vitamina un tomate, pero la lechuga funciona así y no sé qué, no sé cuánto. Eso es un salto. sí, pues en bachillerato yo no sabía muy bien qué estudiar. Entonces yo sabía que iba a ir por la rama de la ciencia, eso 100%, porque de pequeña me regalaron un microscopio y dije, para allá que vamos. Pero no sabía qué carrera. Entonces, Paula Martín, que además ha estado en este Ay, podcast, claro. ella tiene un año Farmanutri. más que yo, No, Paula, Farmanutri, sí, pero Farmanutri by como Paula. eso es. Ella empezó a estudiar farmacia cuando yo estaba en segundo batch. Y yo me acuerdo que quedamos como con unas amigas a echar un desayuno o algo así. Y me dijo, bueno, la carrera de farmacia te encantaría. Y entonces yo dije, farmacia es lo mío. Pero ya todo lo que era lo de la alimentación me estaba llamando la atención. Entonces yo dije, o farmacia o nutrición. Sí que es verdad como que tenía más empaque. Tu hija es farmacéutica. Entonces yo, para farmacia. Y literalmente solamente puse 4 opciones cuando hice la selectividad, que era farmacia, farmacia, nutrición, nutrición. Y entonces, pues farmacia. Estoy ahí en la carrera, yo quería curar el cáncer, como quien dice, pero yo veía que el resto de mis compañeros no tenían como un interés por todo lo que era la biología que yo no lo tenía. Y que cada vez que hablaban algo de nutrición, a mí se me abrían así los ojos. Y cuando di la asignatura de nutrición y bromatología en la carrera, dije, es que esto es lo mío. Esa es la combinación que me apasiona tanto. Es la combinación que me apasiona, nivel voy. Y ese año había salido el doble grado de farmacia y nutrición en la Complutense. Okay. Entonces yo subí o bajé, ya no sé, a secretaría y le dije, ¿qué puedo hacer para cambiarme al doble grado? Y me dijeron, es otro plan de estudios, te empezarías desde cero. Wow. Y yo, ostras, no puedo dejar esto. Entonces dije, ya está, haré cursos, haré cosas y así me vinculo. Y cuando haces el trabajo fin de grado de farmacia, yo pedí hacerlo con el departamento de nutrición. Y así como resarcirme un poco de, ya está esto. Y ahí se queda todo. Y llega el COVID. Y bueno, terminó justo farma y no sabía si quería meterme en industria, si quería seguir un poco porque había empezado a trabajar en una oficina de farmacia. Y no sabía muy bien qué hacer. Y dije, un año como para hacer dinero, pensar. Y justo está ahí el COVID, empiezo a hacer cursillos, cosas relacionadas con la nutrición y digo, es que igual este es mi momento. Y recibo un mail en el que ponía que el Colegio de Farmacéuticos sacaba como unas ayudas con el CEU San Pablo para estudiar a distancia la carrera de nutrición. Tenías que ir allí a hacer prácticas y demás. Entonces dije, esta es la mía. Lo puedo compaginar con el trabajo en la farmacia y empecé la carrera de nutrición pues en el año del COVID 2020, sí, diría. Y eso, y en 2 años me la saqué. Y creo que es la mejor decisión que he podido tomar. Ya, claro. Como poder realmente trabajar en lo que te interesa. No todo el mundo tiene este lujo. Sí, sí. Entonces, o no todo el mundo tiene el coraje de perseguirlo. ¿Sabes? De claro, yo decir, ya eso me había... llama la atención, cómo lo hago, cómo me redirecciono hacia ahí. Porque yo, claro, en farmacia lo veía todo, me gustaba muchísimo farmacia, pero es que nutrición me apasionaba. Y claro, yo ya cuando termino la carrera de nutrición, digo, vale, ya no quiero estar más en la oficina de farmacia, era un medio para un fin, he aprendido muchísimo en la oficina de farmacia, el trato al paciente, la escucha, conocer las necesidades y quería meterme a industria, pero digo, ¿y qué me meto? ¿Industria de full pharma en una grande? ¿Y qué va a ser de mi pasión para la nutrición? En plan, yo puedo estar viendo un fármaco para el cáncer todo mi día, hacer todo alrededor, porque yo quería como ir hacia el marketing.
en industria farma y digo, ¿y qué voy a hacer yo con la nutrición? Mm. Y entonces me surge la oportunidad de meterme en industria, porque había hecho un máster, mientras terminaba la carrera de nutrición, hacía un máster de industria farma. Mm. Y entonces me surge la oportunidad para empezar en una startup De de suplementación. que ahora entraremos en todo ese Y mundillo. entonces, de repente, se Todo se alinearon juntaba. todo se Yeah. juntaba de nuevo porque digo, suplementación es como micronutrientes y otros muchos compuestos activos, pero como más del sector alimentos, nutrición. Mm. Y todo va en una forma, por así decirlo, farmacéutica, Yeah. en una cápsula, en una perla, en un vial. Entonces era como todo perfecto. Tengo 2 preguntas. Verás. Una, ¿hasta qué punto crees que esto ha sido suerte? Las estrellas alineándose y trabajo duro. Cuando lo No miras sé hacia atrás. en qué podcast lo escuché, pero me gustó mucho una frase y es, la suerte más o menos existe, pero te tiene que pillar trabajando. Eso es. O sea, tú tienes que estar poniendo de tu parte, tú tienes que estar metiéndote en el camino, Yeah. que luego sí que puede surgir una oportunidad, como fue Pero esta. ¿por qué te expones? Claro, pero porque tú te estás exponiendo. Es decir, yo Yeah. había metido mi currículum en una bolsa de trabajo en mi máster, había dicho que estaba abierta a empezar en una startup, que no todo el mundo quiere empezar en una startup, quiere Seguridad. corporate Yeah. y demás. Y me mataba para todo lo que era la parte de nutrición y eso, y me ponía un poco por el camino. Y la otra pregunta era, un poco Sí. cambiando de pelín de tema, pero tú como nutricionista, farmacéutica, profesional en este mundo, que te apasiona, ¿hay algo que te cuesta todavía a ti implementar, aunque lo sepas, aunque lo has estudiado, todo lo sobre la nutrición o lo que es saludable? ¿Hay algo que tú todavía como un punto de debilidad, digamos? Yo creo que no me alimento de una forma que diría yo como perfecta. No, yo siempre digo, no soy como el ejemplo de nada. Y sí que es verdad que cuando estoy en un pico de estrés, reconozco que, y mis amigos lo saben y mis compañeros de trabajo lo saben, que como haya tenido un día así como de... me puede la pizza. Yeah, bueno, porque O, eres humana al sí, final, sí, ¿no? sí. Que las Y nutricionistas... demás, pero sé que a la que me lo estoy preparando, me puedo cortar un poquito de tomate y me preparo una ensalada, pero porque va también alineado con mi estilo de alimentación, no por un tema de compensación, que eso también se habla mucho, que hace unos días me pedían como unas declaraciones para el tema de el que se pide una hamburguesa, pero luego la Coca-Cola Light, que hay gente como que se reía de otros por hacer esto y simplemente es porque no quieren añadir más carbohidratos o más azúcares sencillos a su alimentación. Yo cuando me cojo esta pizza y luego me preparo antes una ensalada con mis alcaparras y tomate, no lo hago por un tema de conversación, sino porque también me apetece cenar eso, pero tengo mi otra parte. Y completarlo para Sí, hacer completarlo, porque que... sé que no es del todo equilibrado Yeah. y lo preparo así, pero Yeah. no creo que sea un modelo para nada. O sea, yo No, también pero hay cosas como que me cuestan. no tenemos que ser modelos, sino Personas reales. saber... ¿Perdón? Personas reales. Exacto. Y eso significa que con el tiempo, pues the big picture es que con el tiempo pues te alimentas de una forma equilibrada y que tiene un buen impacto en tu salud Sí, a lo largo. No significa que nunca puedes comer una pizza como una profesión exactamente. o como un nutricionista. O que como nutricionista tú sabes que hoy vas a comer esta pizza porque a nivel emocional te Sí. ayuda o es lo que te apetece o lo que sea, pero lo vas a acompañar con Yo diría que es vitaminas y eso, que lo que más con... me cuesta es el día que estoy como más estrés, nervios, como seguir lo que ya tenía planteado. Ya, o Como mi como lo que comfort food. debería hacer, Sí, porque yo sé la respuesta correcta científica, pero no es lo sí, que quiero. exactamente. Bueno, luego entraremos un poco más en tips de nutrición y demás, pero primero te quería preguntar,
un poco sobre la escritura, porque lo hemos comentado un Ujú. poquito. Porque tienes una newsletter, escribes para revistas, pero te encanta la ciencia. Sí, ¿Qué es que te da como la escritura y esa parte de ti que no te da, o ese interés o ese pasatiempo que no te da tu trabajo de ciencia? pues ¿Y por qué te gusta tanto? lo de escribir, fíjate que se lo tengo que agradecer a Mireia, que es con la que más colaboro a nivel de la revista del Gourmet, porque a raíz de empezar a colaborar en algunos de sus artículos, como que dije, jolín, me gusta mucho escribir. Y el principal motivo por el que lanzo la newsletter es porque hay temas que no me siento cómoda abordando en Instagram en un reel. Mm, O sea, mis a amigos a corto, ¿cómo se corto, llama? En inglés se dice short form. ¿vale? Y es un poco porque me gustan los podcasts, ¿no? Porque te da una oportunidad de explorar un tema y las zonas grises o las complicaciones o los argumentos sí o no por un tema y que no sea como... El clickbait. Exacto. Entonces, siempre estaban mis amigas tipo, jolín, pero esto que me acabas de explicar, no sé por qué no lo haces un Reels. Y yo, es que en 45 segundos siento que se va a malinterpretar. No tengo el suficiente, o yo la capacidad, de explicarlo sin que se pueda malinterpretar, entonces prefería no subirlo. Y a raíz de eso, de los artículos, digo, jolín, pues es que uno, me divierto muchísimo escribiendo, dos, es un formato en el que puedo profundizar más y siento que no se va a malinterpretar tanto. Ujú. Y entonces de ahí surge la idea de la newsletter. ¿Y te consideras, hay una parte creativa Sí, en ello? ¿Que te consideras una persona creativa pues o no. no te lo has planteado? No me considero una persona creativa hasta que en el trabajo una vez me dijeron, es que claro, esto lo haces así porque sí que eres creativa. Y yo empecé a decir. Mm, Y entonces ya esa parte la he ido como desarrollando más y creo que me puedo considerar una persona creativa, porque sí que es verdad que la newsletter me gusta mucho como la estética, de cómo, en qué formato esto, lo otro, y también un poco en mi Instagram. Le ya doy como se a mil ve, sí, vueltas sí, a sí. qué tipo de letra le voy a meter Yeah. aquí, hasta el color, cómo queda la foto. Sí, Es me que gusta. yo ahora sí me considero una persona creativa, pero durante mucho tiempo ni se me ocurría usar ese adjetivo. Sí, Lo he comentado en otros episodios del podcast encima. para mí tú sí que lo eres. Sí, pero Solo hay que ver solo la casita. la casita. Pero solo lo he como em, aceptado, digamos, o embraced. Es que nunca Ujú. me sé la palabra en español para eso, pero como en los últimos años y es una cosa que a mí es una parte de mí que me encanta, pero A mí yo me siempre me encanta. decía que no, yo no soy creativa, soy más práctica, más tal, me gustan las mates, me gusta comunicar, me gusta el negocio, pero en realidad sí, me encanta como las manualidades, creatividad, arte y demás. Pero bueno, pregunto porque me parece interesante que uno puede ser eh, tan científico, pero tan creativo Sí, también. es algo como que a mí me chocaba y que me costaba como reconocerlo cuando me lo decían, pero tiene su puntillo. Mm. Son complementarios. Bueno, hablamos un poquito de la nutrición y el perfeccionismo, Vale. pero el deporte, tú llevas muchos años siendo constante en el deporte, pero cuando digo constante, no significa que tú y yo lo hemos hablado muchas Sí. veces y lo compartes bastante en tus redes. Constante no significa estar preparando una maratón cada año 24/7. o entrenando siempre 6 días a la semana, siempre cumpliendo con tus X días de fuerza, X días de correr, X días de no sé qué a la semana. Yo me refiero que en 15 años pues sigues haciendo deporte. Em, ¿Cómo, a ver, cómo gestionas o qué haces para motivarte en momentos que no estás cumpliendo, digamos, con... Una preparación o algo. sí, o tus expectativas de, pues,
Pues antes entrenaba 6 días a la semana, pero este mes es que no llego o no tengo la misma energía o tengo mucho trabajo o tengo muchos viajes o lo que sea. Me ha costado, ¿eh? Yeah. Pero ¿cómo hoy? Porque yo sé que lo hemos comentado y te ha costado y a mí me Sí. ha costado. Hoy, ¿qué has aprendido de tus experiencias? ¿Cómo estás aprendiendo a aceptar que no siempre tienes que ser perfecto en el deporte para también cuenta? ¿Y cómo estás gestionando un poco tu relación con el deporte hoy? Ostras, ¿eh? Y ha sido un recorrido. Mm. Porque, claro, yo te digo que empiezo como a correr todo lo que son las medias maratones, que es justo cuando me abro la cuenta de Instagram y demás. Y entonces es como una media maratón, otra media maratón. Mm. Luego que sí, la preparación del maratón. Entonces siempre había una carrera pagada y entrenaba para eso. Hasta hace poco, ¿eh? Hasta hace poco. Entonces, O el año, bueno, hace un año, ¿puede ser? ¿Cuándo fue la última como carrera preparándote? 2024. Málaga, diciembre. Ah, bueno, Málaga, diciembre de 2024, 4. sí. Sí. Sí, esa. Jolín, pero sabes mejor que yo. Es que lo mismo. No. Pues entonces siempre tenía como una carrera pagada. Entonces, y cuando no tenía una carrera pagada, perdía totalmente la motivación. Entonces era como, esto es jauja. Me abandonaba, me dejaba y sentía muchísima culpa. Muchísima culpa. Por ejemplo, después del maratón de Valencia, que tú y yo hicimos Valencia 2022. Después de un maratón te pega como un bajón. Y yo no sabía si lo que siguiente que quería hacer era una media maratón o un maratón. O un Claro, 10K. porque llegas a un nivel que es como, pues tengo que hacer más y más. Claro, y claro. más. Y un 10K te sabía poco. Yeah. Que no lo es. Que no lo es. Y ahora mismo los Correr estoy una hora. abrazando. Eso, sí. Porque tienen el mismo mérito. O más. Ayer corrí 9 kilómetros. Ole tú. Bueno, yo fui a Barry's y me sprinté ahí en la máquina. Pero eso, entonces, de repente empiezo a no saber cuál es la siguiente carrera que quiero hacer, porque esta ya la he hecho, no me gusta repetir. Y entonces, como no tenía nada que hacer, pues como no hay preparación, me costaba mucho seguir el plan de entrenamiento. Digo, es que el plan de entrenamiento, porque yo en aquel momento estaba con un grupo de running aquí en Madrid y me costaba seguir la preparación del resto porque yo, total, como yo a esa carrera no me voy a presentar, yo paso. Y me dejaba. Y luego, cuando quería volver a correr, había perdido tanto fondo o tanto ritmo, disciplina, constancia, que me costaba mucho empezar y entonces, ¿para qué voy a empezar si no sé qué? Y luego vuelvo a empezar a preparar carreras con Sport y con Blanca y vuelvo a tener toda esa disciplina y demás, media maratón, maratón y después otra vez del maratón de Barcelona 2024 vuelvo a no saber qué hacer y vuelvo a ese punto de partida que me había ocurrido y me doy cuenta de que si no tengo una carrera pagada no soy nada constante con el deporte. Digo, no soy nada constante con el deporte para lo que yo tengo en mente, que es entrenar 5 o 6 días a la semana. Y el nivel que te estabas y el nivel alto. Mm. Es decir, para mí no tener constancia con el deporte era que quizás entrenaba 2 o 3 veces al día, 2 o 3 veces a la semana. Que por una persona diría, está de locos, en plan, fit coco un día, otro día de gimnasio y 1 o 2 de correr. Pero no esa preparación que yo tenía. Y después de esa exigencia y después de Málaga, empiezo a apuntarme a carreras que luego no me presento, a vender dorsales. En plan, no veía cómo meterme de nuevo en otra preparación, me faltaba, o sea, empezaba a tener como bastante jaleo en el trabajo. ¿Y eso de apuntarte a carreras y no presentarte o cambiar, cómo te afectó la confianza, tu confianza o tu... ¿Veías algún cambio en cómo te ve? No sé, como tu identidad, digamos, de Clara, la runner. Sí, me costaba mucho el hecho ese de que digo, jolín, si ya en redes he dicho que voy a correr tal carrera, he empezado una preparación y no me presento. Y me costaba un poco, porque claro, lo que me estaba costando presentarme principalmente eran triatlones.
Y bueno, y el Maratón de Valencia, que finalmente no lo corrí. Y me costaba mucho enfrentarme a, jolín, ¿y ahora qué hago? Que no lo publico y demás. Pero digo, jolín, es que en verdad sigo entrenando a la semana y creo que puedo seguir aportando algo y demás, y como que me costaba cambiar el chip. Y yo creo que simplemente es porque asociaba que no tener una disciplina con el deporte era no estar preparando algo, pero yo sigo entrenando 4 o 5 veces a la semana de una forma más variada y sin tanta exigencia, y me doy cuenta de que eso también es disciplina, porque en verdad en ningún momento estoy dejando de entrenar, pero como la mentalidad cambiarla de no estar preparando algo. Sí, como bajar un poco estos niveles de exigencia de, uno, estoy acostumbrada a preparar una maratón que realmente no es normal. No. Y no Ahora es se han normalizado unas cosas, pero... Exacto, y no es una cantidad necesaria, digamos, de actividad. Y también eso de que me he expuesto en redes diciendo que voy a hacer una cosa, entonces lo tengo que hacer, cuando en realidad No pasa nada. no pasa nada por cambiar y por ser un poco menos rígidas conmigo, con nosotras. Sí. Entonces eso como Em, que me costó un poco el decir, jolín, ¿y qué voy a subir yo ahora si me estoy preparando algo que hago pilates un lunes, nado un martes, corro un jueves y el domingo? Digo, es que eso no es disciplina con el deporte, no es no sé qué, porque asociaba disciplina con estar en una preparación. Y ahora me doy cuenta de que lo que comparto sigue teniendo un impacto en la gente. Que hay, bueno, estoy pensando que sí. ¿Tú crees que hay, no sé, es como reconocer la diferencia entre exigencia, disciplina y constancia? Sí, más o menos sí. Mm, y al final, si eres constante a lo largo del tiempo, Yo tengo un ejemplo muy claro. mm, Y es, yo asociaba con disciplina del deporte con estar en una preparación, pero luego pienso, ¿quién es como mi ejemplo a nivel de disciplina con el deporte? Ale, de The Wellness Journal. Ella no se está preparando una carrera todos los meses, pero yo creo que es la persona que tiene más constancia y más disciplina con el deporte y va a entrenar todos los días, pero por un tema de salud y para, entiendo, para gestionar su día a día, o así al menos lo veo yo con cómo hago deporte ahora, que es más por un tema de salud, bienestar, salud porque mental y salud físico. mental 100%, y eso, y que consideraba disciplina con una preparación, y en verdad disciplina y constancia es hacerlo en tu semana y que te salga natural. Sí, más que necesitar un motivo externo Exacto. para que te levantes y hagas deporte. Pero eso es como es aprenderlo de experiencia, porque no sé, como no sabes que esto va a ser tu reto hasta que lo has enfrentado y ya no tienes una carrera y dices, mierda, en realidad eso era lo que me motivaba. Exacto. Y también importante reconocer que estabas también en un momento de focalizarte en la parte de crecimiento profesional. Entonces, como era una época que querías como potenciar esta parte de Clara, esta versión de Clara. No necesariamente Clara maratoniana o Clara reina del deporte, sino se puede cambiar. Y se puede compaginar ese crecimiento profesional con seguir entrenando, pero yo en mi cabeza tenía como que sí o sí tenía que estar preparando algo, y en verdad ahora no. Ya no es necesario. Vale, si entramos en la nutrición, que Sí. también es lo que queríamos hablar hoy, algo que me cuesta a mí y lo que estoy aprendiendo un poco estoy aprendiendo a ser más flexible, ¿no? Hemos hablado de no ser tan rígidos como con el deporte y con nuestras autoexigencias, pero algo que me resulta difícil en la nutrición es que siempre
hay algo que debería estar haciendo. Si es comer más hidratos para rendir bien en el deporte, comer grasas saludables para la salud hormonal, lo mismo con los hidratos, comer mucha proteína para los músculos, para la saciedad, comer suficiente fibra, cuidar los picos de glucosa, no sé, pero comer suficiente, Que te abruma. Exacto, comer suficiente, pero no subir de peso, pero tampoco bajar de músculo, como que me parece que siempre hay algo que tengo, que me está fallando, digamos. Vale. Yo sé que no hay que hacer las cosas perfectas, pero tú como nutricionista, formada como Sí. nutricionista y que trabajas en el mundo de suplementación, ¿cómo lo gestionas tú? ¿Y qué nos aconsejas a la persona normal que está un poco abrumado con toda esa información? Vale, O las exigencias. yo creo, lo que creo que hemos hablado antes, que es mejor hecho que perfecto, Mm, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay cosas como que me van saliendo solas, pero yo siempre digo, vamos a los cimientos, sobre mm. todo los Eso cimientos, iba a ser mi segunda pregunta. que es, lo primero, ¿cómo se organiza un plato? Mm, En general, da igual si estás preparando algo o no, ahí sí que luego ya es ir haciendo ajustes, pero siempre es pensar en tu plato de comida y de cena, no tanto con un plato físico, sino el cómputo general. Es decir, que sea un 50% vegetales, un 25% carbohidratos, preferiblemente complejos, como puede ser la pasta integral, el arroz, la quinoa, la patata. Y luego otro 25% es la proteína, que ahí tendríamos carne, pescado, huevos, legumbres. Entonces, lo principal de todo es que esto lo lleves a cabo en tu día a día. Y no por ello hay que siempre comer, como digo yo, un plato de carretera, en el sentido de que ya te lo dan como todo divididito, ¿vale? Sino un poco en general. Sí que entiendo que al principio abrumo un poco el hecho de cómo esto lo llevo a cabo, pero digo, si al principio te ayuda a tener como tu plato dividido por secciones, perfecto, ¿vale? Yo siempre digo que la verdura no tiene por qué ser como la mitad del plato, sino si primero te quieres comer, me lo invento, una crema de verduras, ya podríamos tener ahí más o menos como la mitad. Si en verdad si lo piensas, la crema de verduras sería el primero y después va el segundo, que es la carne con la guarnición, en verdad, si lo piensas, por cantidades. Cuadra primero es la mitad y luego 25-25. Entonces esto ya primordial. Esto llevarlo a cabo ya en cada una. Si al principio te ayuda a tenerlo dividido, mejor. Luego ya lo irás haciendo como más bien solo. Que luego estás preparando algo de una carrera y demás y entonces necesitas más carbohidratos para esos depósitos de glucógeno, que es de donde luego tira tu cuerpo el azúcar, o sea, la glucosa, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues quizás si vas a entrenar, por ejemplo, por la mañana, pues que en tu desayuno se metan más carbohidratos o en la comida, ¿vale? En caso de que vayas a entrenar por la tarde. Y en la cena, pues tu pieza, tu 25%, que a mí sí que me gusta que en la cena no sea tanto en base a que dice la gente, pues meto el pan y compenso, sino un carbohidrato que te vaya a aportar verdaderamente algo. Pues por ejemplo, patata prebiótica, que es decir, la que has cocido y luego enfriado, o por ejemplo un poquito de quinoa, o una batata, o si no, simplemente en tu plato, en lugar de meterle un carbohidrato al uso, pues en el postre es el yogur y le pones unos copos de avena que encima te aportan fibra. Esto como base. Que estás entrenando fuerza, pues pones más foco en la proteína, es decir, que de ese 25, pues quizás pase a un 30, un 35 y eso, lo dicho, siempre los cimientos. El siguiente paso es cómo haces la cesta de la compra, es decir, organizar un menú semanal. Y cuando tú vas teniendo estos cimientos, el resto que es cubrir los omega 3, cubrir la fibra, cubrir los micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, va saliendo solo. Lo dicho, ¿cómo hacer una buena organización semanal de la compra? Yo me siento los domingos y me saco una hoja, un folio, y escribo del 1 al 14, ¿vale? Que son las 7 comidas y las 7 cenas. Vale. Miro el calendario de cuántas comidas o cenas tengo con amigos. Y por ejemplo, si tengo una cena y una comida, ya tacho, quito. Entonces me quedo con 6 en cada lado.
Y en otro lado del folio pongo las proteínas y pongo carne blanca, carne roja, pescado blanco, pescado azul, legumbres y huevos. Y pongo palitos de las cantidades que son recomendadas al día. O sea, a la semana, perdón. Entonces, por ejemplo, carne blanca, si no me equivoco, está entre 3 y 4. Entonces pongo 4 palitos. Pescado azul, al menos llegar a 2 palitos. Y entonces pongo una flecha de qué me puede aportar cada uno. Por ejemplo, carne blanca, pongo pollo a la plancha filete y pollo desmenuzado. Legumbres, pongo pasta de lenteja roja, luego pongo lentejas cocidas y ensalada de garbanzos. Entonces, en base a eso, voy metiendo la proteína en cada uno de esos huequecitos y luego simplemente pienso en el acompañamiento. Y así organizo tu semana y como la semana. Con esto como ya tienes como un formulario, digamos, Claro. para que ni tienes que preocuparte por todo eso que estaba diciendo. Y una de las cosas que me ayudan de cuando subo el story mítico de el tupper de hoy, va a una carpeta. Entonces, cuando no sé qué tupper hacerme, miro esa carpeta. Ah, tus propios recursos. Claro, Okay, claro, por eso lo guardo también en un destacados de Instagram. Para ti. Claro, entonces, yo ya sé de esta forma que lo que es la proteína va a ser variada. Y luego voy pensando también, me hago siempre como una crema de verduras a la semana. Entonces yo ya sé que ahí también verduras tengo como de comodín. Las cenas muchas veces es una tortilla francesa con espinacas batidas y demás. Y ya si todo esto lo vas mezclando con sus vegetales, acabas llegando al cómputo de todo. Ok, entonces tu consejo realmente es que sea equilibrado. Que sea equilibrado, cubriendo las necesidades generales y que sigas un poco una organización. Una organización para Pero no tener que estar pensándolo cada comida, sino como que y siendo flexible. Exacto. Y por ejemplo, si yo me he puesto que voy a tomar 2 de omega 3 a la semana, es decir, salmón y atún. Y por ejemplo, sé que voy a tener una comida fuera y que no me apetece cocinar mucho tal, cuando salgo fuera ya aprovecho y pido eso. ¿Vale? Y luego lo que tú dices, ya, pero quizás tengo problemas menstruales y quiero poner más foco en los omega 3 antiinflamatorios, en la vitamina D, porque también es antiinflamatorio y me ayuda para los dolores menstruales. Pues yo ya sé que tengo que poner quizás dentro de ese equilibrio un pelín más de cantidades de, por ejemplo, huevos que me aportan la vitamina D o quizás más foco al omega 3, entonces decir, pues si me voy a hacer un yogur, pues meterle unos frutitos secos, unas nueces, unas almendras para tener más omega 3. Es luego ir haciendo pequeños ajustes, pero lo que es el equilibrio general que quede establecido. Y eso yo lo hago, te va saliendo solo. Y ya sabes que necesito un poquito más de esto, pues le añado una pequeña cantidad más. En el desayuno vas jugando. Y ser como, pues eso, la flexibilidad y la organización. Sí, porque si te pones foco, solamente quiero omega 3, pues acabas desequilibrando todo y acaba habiendo deficiencias de otras cosas que luego vas a decir, ostras, he puesto mucho foco en el omega 3, pero se me ha desequilibrado del otro. O intentas como hacer de todo, como necesito más proteína, necesito más hidratos, necesito más tal. Entonces, como no... Los cimientos. Y una vez los cimientos los tienes internalizados dentro, ya es ir haciendo pequeños ajustes. Vale, me gusta. Estos tips prácticos me han gustado mucho. Sí. Ok, trabajas en el mundo de la suplementación. Sí. La industria de la suplementación no para de crecer, salen más marcas, creando más necesidades. Como profesional y alguien que trabaja en ese mundo, que esté formado, que sabe de qué estamos hablando, ¿cuándo realmente tiene sentido suplementar? Y lo digo porque hay muchas marcas, muchas redes sociales, muchas influencers, muchos creadores de contenido que sacan sus propias marcas o tienen sus códigos de descuento y fenomenal, ¿vale? Pero lo mismo, puede ser abrumador. ¿Qué necesito realmente? Porque me lo recomienda que necesito esto, pero ¿realmente? ¿Y cómo elijo un buen suplemento? Entonces, háblanos un poco sobre eso. ¿Cuándo realmente hay que suplementar? ¿Cómo saberlo?
¿qué recomiendas y qué mirar a la hora de buscar un suplemento de calidad? Vale, son muchos Son muchas apartados. preguntas, Si me voy pero... dejando algo, tú me vas Vale, como reubicando, ¿vale? Entonces, ¿cuándo hay que suplementarse? Porque, bueno, yo me voy como de nuevo a los cimientos. Y es, actualmente, lo que estamos consumiendo de alimentos no tienen la misma calidad nutricional que lo que tenían nuestros abuelos. Y me va a decir todo el mundo, es que esto ya lo hemos escuchado en Instagram mogollón. Mira, es la verdad, en plan, el tomate que yo me compro ahora mismo en el supermercado de turno no es el que se va a comprar mi madre directamente al agricultor antes de ayer en el mercadillo, o el que tomaban mis abuelos. Entonces, sí que es verdad que hay ahora como una paradoja, que es que estamos sobrealimentados pero paradójicamente desnutridos, es decir, muchos alimentos actualmente no tienen la misma calidad nutricional que lo que tenían antes, especialmente a nivel de los micros, de las vitaminas y minerales. Por la industria de la Sí, por el agotamiento de los suelos, porque se recogen antes de tiempo, el aguacate tú fabuloso que tú tienes, igual lo han quitado de la plantita antes de tiempo, entonces no ha desarrollado todas sus propiedades, bueno, características nutricionales. Entonces, dicho esto, aún así hay gente que lleva una alimentación súper equilibrada y quizás sí que cubre todo. Pero sí que habría que analizar casos en los que haya quizás una deficiencia, es decir, la carencia de algún micro o macronutriente, y también si hay alguna situación, bien sea patológica o especial. Me explico, por ejemplo, especial. Una mujer que está embarazada, pues quizás tiene un aumento de las necesidades de los omega 3. Entonces, quizás puede ser interesante su suplementación. A nivel patológico, pues quizás es una mujer que tenga, me invento ahora mismo, pues una deficiencia de hierro que le puede estar afectando. O sea, me estoy yendo un poco al caso Runner, que es más característico, pues quizás se necesita suplementar en hierro y demás. Entonces, ir a analizarlo primero de todo, si tú a nivel salud tienes alguna deficiencia, situación patológica o situación especial. Y en esos casos, irá por el suplemento que se necesita. Otro caso especial puede ser que tú estés preparando algo, bien sea a nivel de rendimiento. Entonces quizás necesitas otra cosa. O también, situación especial, puede ser tu etapa de la mujer o tu edad. Quizás también en la etapa de la menopausia, volviendo al omega 3, ese desequilibrio hormonal también afecta a nivel cognitivo y puede ser interesante la suplementación con omega 3. Entonces, primero de todo... como el colágeno. Exacto, o a partir de los vitaminas 30 B. disminuye tu producción endógena de colágeno y necesitas la suplementación. Entonces, ves un poco como todas estas situaciones en las que hay una deficiencia o no. ¿Quién te puede ayudar a todo esto? Pues, en primer lugar, tu profesional de la salud. Quizás no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a consulta más a corto plazo o ya no solamente con el médico, sino con un nutricionista. Entonces, sí que es verdad que, por lo menos en el sector en la empresa en la que trabajo yo, sí que se ha desarrollado junto con un comité científico, médicos, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas y la inteligencia artificial, pues mediante una serie de preguntas clave, detectar qué suplementos pueden ser los mejores para ti en cada etapa en la que te encuentras o por tu situación. Entonces, hay herramientas así con las que puedes llegar. Después, ¿cuál era? ¿Cómo elegir un buen suplemento? ¿Cómo elegir un buen suplemento? Porque, a ver, como persona normal de la calle, me gusta pensar que algo es mejor que cero, ¿no? Que lo que encuentro en el Lidl, en el Aldi, si quiero un magnesio y no me puedo permitir gastar 50 euros en un bote, pues algo es algo. Sí. Pero yo sé que hay calidades y hay calidades porque una cápsula de mismamente el un magnesio. supermercado puede llevar muchas otras cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo elegir un buen suplemento y qué deberíamos mirar por si acaso? ¿Y realmente es tan serio o nos podemos apañar con los del súper? Tema aquí complicado. Para mí, lo primero de todo es qué lleva. El compuesto activo, ¿cómo está? ¿Vale? Porque hay diferentes formas,
¿vale? Por ejemplo, volviendo a lo que tú has dicho, el magnesio. El magnesio puede estar en forma de bisglicinato, citrato, malato, taurinato, hay muchas diferentes sales, óxido, pero no todas tienen la misma biodisponibilidad, es decir, la capacidad en la que se presenta para que tu cuerpo luego lo pueda absorber, llega a sangre y pueda hacer el efecto. Entonces, por ejemplo, si comparas un citrato de buena biodisponibilidad con un óxido, es decir, si tú te estás tomando una cápsula de óxido de magnesio, es que de lo que te tomas a lo que llega es mínimo, es decir, estás pagando por nada. Lo mismo con la vitamina C. Pensamos que hay que dar camiones de vitamina C y la clave es cómo está la molécula. Por ejemplo, si la vitamina C está liposomada, tu cuerpo la va a reconocer mejor, la va a absorber. Liposomada es que tiene grasa. Que tiene unos fosfolípidos alrededor que mejoran su absorción. Yo digo, como tener 1000 manitas que dicen, cógeme, cógeme. Entonces, ahí no siempre es la dosis en lo que hay que poner, o sea, siempre con unas dosis efectivas, pero que no hay que dar, como digo yo, moscas a cañonazos, dar muchísima cantidad, sino que la molécula esté en la dosis óptima y mejorada a nivel de biodisponibilidad, es decir, en la forma que tu cuerpo mejor la absorba. Ahí ya sabemos que lo que estamos tomando, nuestro cuerpo lo absorbe y lo va a emplear. Segunda clave, a la hora, por ejemplo, los omega 3, no todos valen. En forma de etilester, el cuerpo no lo reconoce, en forma de triglicéridos sí. Segunda clave es las sinergias, es decir, con qué va combinado un compuesto activo a nivel de otros. Porque ¿vale? A veces es colágeno y magnesio, o zinc y... No mezclas. Entonces, por ejemplo, pues el magnesio debe ir con la vitamina B6, no solo porque juntos se potencian a nivel de beneficios, sino porque la vitamina B6, volvemos a la parte de biodisponibilidad, mejora la absorción del magnesio. Otras sinergias clave, pues por ejemplo también la cúrcuma con la pimienta negra, no solo por absorción, sino por beneficios. Yo siempre digo que sinergias, que hace muy poquito me dijeron este ejemplo y lo pienso robar, es que el efecto que las dos moléculas hacen juntas es superior al que podrían hacer por separado. Es decir, que 1 más 1 de 3 en lugar de 2. Tercero, que si va a haber extractos vegetales, sean de máxima pureza, ¿vale? Que no nos quedemos con las partes de la planta que no sean, que sea alguna patente, es decir, de un compuesto activo que cuenta con estudios científicos que respaldan su eficacia, estén presentes, y la forma galénica o farmacéutica que permita pues comodidad y también absorción. Como si es una cápsula, un polvo o un vial, por ejemplo. Un vial, sí, porque hay algunos que son, yo qué sé, colágeno, por ejemplo, que tienes que tener como 9 cápsulas, 9... Sí, más luego es la adherencia y la comodidad en el sentido de, por ejemplo, un colágeno en líquido que lo tienes, te lo tomas y te desentiendes, sabes que eso lo vas a cumplir día a día mucho mejor que si te tienes que tomar 9 comprimidos al día. Sabes que, qué pereza tomarme tantos. Mientras que cuanto más cómodo sea de tomar, mejor va a ser la adherencia y como la constancia es clave para el éxito, así lo cumples. Ok, entonces es ingredientes. O sea, la biodisponibilidad, es decir, la absorción, sinergias, pureza y que la forma en la que se presente permita lo mismo, buena efectividad, pero también comodidad para que haya esa constancia / adherencia. Y eso es lo que hace un buen suplemento. Sí, y luego lo que tú decías de todos necesitamos suplementarnos, pues lo dicho, en función de si hay deficiencias, pero sí que creo que hay como una serie de suplementos base. Y es, yo siempre pregunto en las formaciones que yo hago a, por ejemplo, farmacias, siempre pregunto a las personas, dime cuántas raciones de pescado azul tomaste la semana pasada. Buena pregunta. Vale, atún, caballa, salmón, cuéntame. Estoy pensando, atún sí. Y yo creo que ya está. Vale, pues por eso siempre digo que el omega 3 para mí estaba pensando, seguro que comí salmón la semana pasada, pero yo creo que no. No es fácil, ¿eh? No, es que estoy comiendo... Hay también el reto de... Soy una persona que vive sola
hago la compra sola. ¿Qué Entonces, me pasa? el reto también es cubrir todo sin irse de presupuesto, pero también Que es un como... tremendo melón. Exacto, y cocinar, pero sin... Y congelar y no sé qué, no sé Ujú. cuántos. ¿Qué se puede hacer cuando te organizas? Sí, se Requiere puede más hacer, organización. pero se requiere hacerlo a propósito y no... Pues esta pregunta la hago siempre para remover conciencia un poco porque el omega 3 para mí sería clave. No estamos cubriendo esas necesidades de al menos 2 raciones de pescado azul a la semana. Okay. Que luego te dicen, pero es que yo me tomo un puñito de frutos secos todos los días. Y yo, ok, pero los frutos secos tienen omega 3, pero no lo que se considera EPA y DHA, que es a nivel del foco cognitivo. Okay. Oh, ¿Vale? okay. Vale. Y otra Luego, luego otro... iba a decir que luego como salmón, pero hoy no, hoy tengo lasaña. Y otro base para mí sería el tema de la vitamina D aquí en España, Okay. por un poco el tiempo, que hoy vuelve a estar nublado Mm. y no se cubren muchas veces las necesidades de la vitamina D y esto tiene un impacto ya no solamente a nivel óseo, sino también del tema del estado del ánimo, ¿vale? Por toda la implicación que pueda tener luego la vitamina D en la producción de serotonina, hormona de felicidad. Y otro sería la proteína, si me Vale. tuviera que quedar, Okay. porque si preguntamos a la gente peso y nivel de actividad física, a nada, o sea, lo mínimo siempre es 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso al día, como requerimientos mínimos proteicos de una persona sedentaria. Pero un poco el estilo de vida que se promueve ahora Claro, en y los Instagram de objetivos. a nada que hagas un poquillo de fuerza a la semana o estés preparando algo de running, los requerimientos se suben a un mínimo de 1,2, 1,4 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Entonces me voy ya a una persona de, me alimento, 60 kilos, ya tienes que multiplicar por 1,2, es decir, ya a nada, más de 60 gramos de proteína al día tienes que consumir. Y no es tan fácil si te paras a pensarlo en algunos casos. O sea, una persona quizás de 60 kilos es más fácil, pero nada que sea un chico súper alto, Que tiene que llegar a corpulento, 200 gramos o algo así, como es ahí meter vamos, proteína. ahí vamos. Y Yeah. que no sea a expensas de calorías, que también a esa persona quizás le está en una preparación y tiene miedo de, claro, que me como 14 huevos al día. Es un poco el reto. Sí, Y eso es lo que por eso digo que me cuesta, porque es como sí, que cómo llego a esas necesidades de proteína pero y tampoco eso de sin hidratos, obsesionarse, sin con obsesionarse y tú ya sin estar pasarme. tratando de hacer al máximo, o sea, tratar de hacerlo bien, Mm, ya recorrido tienes. Ok, se trata de intentar. Sí. Más allá de la comida, del deporte, también tenemos el tema del estrés y el descanso. Hemos hablado un poquito de la vida profesional y que pues requiere cambiar un poco quizás las prioridades en algunos momentos. Tú y yo lo hemos hablado fuera del podcast, que es algo que te ha resultado como retante, ¿no? Como lidiar con el estrés del trabajo, separar tu vida personal de la vida del trabajo y encontrar como work-life balance. Porque, bueno, te iba a preguntar como si te ha costado gestionar ese estrés. Yo sé que sí, pero cuéntanos un poquito más. Sí, al final yo soy una persona súper perfeccionista, en el sentido de si hago algo, pongo todo en él, cariño, tiempo, X. Entonces, ha habido puntos en los que he estado como hasta arriba y me ha costado como gestionarlo de, jolín, no llego a todo y me culpo, me frustro y demás. Y es algo que, por ejemplo, pues yo voy a terapia y ahí gestionándolo a tope con ello. Y en verdad luego también la alimentación tiene mucho que ver para esto. Porque cuando entras en esa ruedecilla como del hámster, hay veces pues que acabas con esa comfort food, con esa alimentación como un poco más desequilibrada. O el contrario, porque a mí a veces me pasa que cuando estoy en una época de estrés, quiero controlar todo. ¿En serio? Entonces me pongo... Ostras. Sí,
Yo siento que me voy más. Ok, no, yo al revés, pero lo noto después. Yo lo puedo ver mirando hacia atrás, pero cuando estoy en ello, yo pienso que lo estoy haciendo bien, ¿no? Ujú. Como estoy cuidando mi Qué alimentación para fuerte. tal, pero luego veo es como, Amy. Pues yo digo que tiene mucha relación porque, por ejemplo, yo cuando estoy estresada, lo que primero se me va un poco de las manos es el tupper. Ok. Entonces empiezo a ir como más al Mercadona o por la comida de ese día, a hacer 1000 viajes al súper, entonces se me descontrola un poco todo. No puedes hacer ese Sí, planning que y dices. entonces, ¿por qué digo que me repercute luego en ese estrés? Porque cuando tú comes comida preparada, suele ser comida que es más, en algunos casos, pobre a nivel de micronutrientes. Es decir, entonces tú físicamente la ves y dices, equilibrado, pero puede ser una comida que pues, sea más pobre en magnesio, entonces afecta a nivel psicológico, que tenga Claro. o que quizás me vaya a cubrir más esa energía y digo, bien, tengo el arroz integral, tengo mi pollo, pero bueno, que sea un poquito menos de brócoli, no pasa nada. Pero es que al final disminuir muchas veces en vegetales o no variarlos en diferentes fuentes repercute en que haya, por ejemplo, menos vitaminas del grupo B, que son claves también para todo lo que es a nivel de metabolismo y cognición, ¿sabes? Ok, entonces como intentar... O sea, no En dejar el... de lado, yo siempre lo digo, las verduras de hoja verde, Mm, tipo acelgas, crucíferas y demás, son claves en el grupo B ujú. y a nivel luego cognitivo también te afecta. ¿Y el descanso? Cuando estás estresada, ¿cómo lo gestionas? ¿O cómo Mira, es mi talón de Aquiles. Porque yo digo, pues voy a dormir un poco menos y así hago más. Y que luego lo peor es que la teoría me la sé, porque durante la fase REM y el sueño profundo es cuando se consolida todo lo que es la memoria, el aprendizaje, se regulan las emociones, se regulan lo que tú decías antes de los picos de glucemia. O sea que yo digo, joder, es que es súper importante dormir, pero luego me cuesta llevarla a cabo. Pero sí que es verdad que me he puesto unos objetivos. No muchos, son 5, porque más que nada porque la aplicación de Habits no te permite más, ¿vale? La versión gratis. Entonces, y uno de ellos es dormir temprano. Yeah. Y yo como soy una picada conmigo misma, si no tacho... Entonces la clave es conocerte y qué te Claro, motiva, ¿no? Para claro, ser entonces... constante. Yo hacía esto, a ver, te interrumpo, pero yo en octubre, noviembre, diciembre me escribí como un habit tracker que puse en la pared de la cocina y uno de ellos era dormir de 7 a 9 horas la noche. Sí. Y iba tachando y tachando y odiaba ver que no podía tachar este Sí, hueco de todo ese eso día. siempre Y me, sin me, me sentir ayuda como muchísimo. una culpabilidad y demás. Y también algo que tú y yo hablamos hace poco ya fuera del podcast fue que si me estoy acostando un poco más tarde, no voy a poder entrenar por la mañana. Ser consciente de Sí. si quiero dormir esas 7-8 horas, por la mañana no va a ser ahora mismo mi hueco. Entonces, Y ya algo sé, tiene que ser la prioridad. En ese momento la prioridad es el descanso. es el Y el descanso. deporte o no se va a hacer ese día O pasa la tarde. o pasa la tarde y es lo Y que hay. quizás será menos tiempo del que le quería destinar, pero no pasa nada. Porque la clave es la constancia Exacto. y no la exigencia a nivel 120, sino Sí. como pues hago un poquito de todo. Y la, Mantengo el hábito a lo largo y la del tiempo. relación, o sea, cómo se ve reflejado en el sueño, yo hoy, ahora mismo me he olvidado del Garmin, pero yo sí que es verdad que soy muy de bichear todos los parámetros que Yo me también. da el Garmin, que sí que es verdad que hubo un tiempo que Yeah, como demasiado. no que me obsesionaba, pero sí que me afectaba emocionalmente y dejé de utilizarlo durante una temporada. Ahora he vuelto ya desde una relación más sana, es decir, no miro el Garmin casi hasta que llego al metro. Y yo ya me he hecho la reflexión de cómo me encuentro hoy. Me encuentro cansada, me encuentro bien. Antes de ver los datos. Sí, porque el otro día iba a Barris, yo motivadísima, y el Garmin, 38% de energía para todo el día. Y yo, no me vas a afectar. Yeah. Yo siento que tengo 80. O sea, desde otra perspectiva. Y, por ejemplo, hay un dato que da muy interesante en el reloj, que es VFC, que es la variabilidad de frecuencia cardíaca. Que no es número de latidos... Ahí lo tengo, en inglés es HRV. Vale. Heart Rate Variability. Pues así ya lo tiene la gente los dos. Entonces, no es tanto el número de latidos que tienes, sino cómo varía tu latido. Entonces,
cuanto más, ahora lo voy a decir más, cuanto más alto, mejor, ¿vale? Y cuanto más bajo, peor. Igual me estoy yo No, confundiendo. no, es correcto. Entonces, cuanto más variable es, quiere decir que tienes un buen equilibrio con el estrés, con tu día a día y que eso repercute luego en el sueño. Y luego, cuanto más bajo, se ve reflejado sobre todo en momentos de estrés. Es como O cuando que te estás poniendo malo. malo. Cuando te estás poniendo malo. Eso es un buen indicador de que hay que priorizar el estrés. O sea, el descanso. Perdón, el descanso y no ir a intentar hacer todo porque lo tenías planeado, Sí. sino y tienes que cumplir, sino hay Sí. que ajustar según el estado de tu cuerpo en ese momento. Ujú. Vale. Cuéntanos entonces, porque hemos mencionado que te gusta escribir y te gusta, tu lema un poquito es te gusta escribir con un buen café. Sí. Entonces, para conocerte aún mejor, ¿cuál es tu sitio o cuáles son tus sitios favoritos aquí en Madrid para tomar un buen café y ponerte a escribir? Vale. Para que la gente lo pueda ver. Vale. Ahora mismo, mi Que siempre hay favorito. miles. Sí, es que cada día son como champiñones, salen cada 2x3. Diría Muchacha, que Ay, está sí. aquí cerca, Ujú. por Chamberí. ¿Por qué? Pues porque tiene la mesa esta del coworking, entonces te pones ahí con tu ordenador, nadie te dice nada, porque ya he dado con alguna cafetería que me han dicho, no, el ordenador aquí no, y hay buen café, y buen ambiente. Es buenísimo el espacio. Además también. es súper cool el sitio. Porque es como tienda de flores y Es cafetería. taller de vidrio, flores y Cafetería. coworking y cafetería. Cute. Luego, ¿qué más? Sitios donde me gusta Iscrema y Ay. concretamente tiene que ser el de Diego de León. Porque es grande. Porque es grande. Ujú. Punto negativo, no tiene wifi. Ah. Siempre hay que estar con los datos, o sea, hay que ir con el móvil bien cargado. Ok, bien, buen aviso. Pero hay mucho silencio. Y luego, a ver, luego es que últimamente estoy escribiendo mucho desde mi casa. Yeah. ¿Y qué café pides? Cuenta la gente. Vale, suelo comprar en Cero Coffee Roasters el café, porque sí que es verdad que soy un poco picky para el café y me gusta tener café especialidad en casa. Y eres de americano. Americano. Tu café es el Americano. Entonces, americano, batch brew, a mí no me mezcles el café con la leche que me pierde la esencia. Y sí que es verdad que luego cuando haces una fotito queda mucho más mono. Es verdad. Cuando tienes Con la el leche, corazoncito. porque el mío es como, pum, un troncho ahí Tú de eres café. de café puro. Puro. Para ti, ¿qué significa hoy la palabra wellness? ¿Qué es a lo que hemos venido hoy a hablar del mundo bienestar y de wellness y descubrir qué significa hoy, Clara? A día de hoy. A día de hoy, ¿cómo lo entiendes? Si ¿Y fuera, cómo lo aplicas a tu vida? sí, diría equilibrio. Equilibrio entre la alimentación, el deporte y todo lo que rodea tu vida. Es que es complicado definir la palabra Sí. wellness. No, es que abarca muchísimo, por eso estas conversaciones. ¿No? Que tú te encuentres como cómodo o feliz con la relación que tú tienes a nivel de alimentación, deporte y todo lo que rodea a tus hobbies o estilo de vida. Me encanta. ¿Y algo que has desaprendido ¿vale? de lo que creías del mundo wellness en los últimos años? Como alguna creencia que tenías y intentabas lograr, que has visto que no. Que no soy del 6 AM Club. Me encanta. Que no sí, lo hemos tocado, pero no eres de madrugar. No, me cuesta mogollón. O sea... Y no hace falta ser, no es necesario. El mundo necesita gente que madruga y gente que trasnocha. Que se puede tener una constancia con el deporte, tener un buen estilo de vida sin tener que levantarte a las 6 de la mañana. Que no solamente por hacer deporte antes de amanecer le has ganado 300 horas al día. Que sí, que te cunde más. Pero que o te cunde de otra forma. Sí, pero que no me puedo forzar a madrugar 100% todos los días. O sea, que hay días que sí que madrugo y hago deporte y sé que voy a ir como mejor a la oficina, que ya por la noche ese ejercicio sabía que iba a llegar muy cansada y tal,
pero que No eres puedo tú. dejarlo a 2 días a la semana y el resto hacerlo en otro horario. Y eso lo has aceptado. Sí, me ha costado, ¿eh? Me encanta. Sí. Así que eso. Pues muchísimas gracias, Clara, por venir a mi casa y tener Mil esta gracias. conversación y compartir tus conocimientos con nosotros. Tu newsletter, pues pondré en la descripción del podcast tu newsletter, tu cuenta de Instagram Ujú. y qué más. Esos son tus principales canales, ¿no? Sí, la newsletter, me separa uno en Substack y luego la cuenta de Instagram, Run Your Nutrition. Perfecto. Pues Mil muchísimas gracias. gracias.